Buenas tardes, bienvenido a su programa Tu Punto de Vista, donde estaremos entrevistando a los postulantes al Congreso y donde usted, señor televidente, tendrá la oportunidad de participar a través de sus preguntas llamando al teléfono 522-2991. Esta tarde nos acompaña el señor Jorge Minaya por Solidaridad Nacional con el número 24. Señor Minaya, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido al programa. Querido Carlos, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista en un canal tan prestigioso como este. Estoy acá a tu disposición. Bien, le agradezco. Uno de los motivos que a usted le lleva a postular al Congreso, un Congreso que está tan mal visto por la sociedad, con un 84% de desaprobación, ¿qué es lo que le motiva a usted estar 5 años en dicho Congreso? Bueno, ciertamente el Parlamento Nacional está desprestigiado, ¿no? Siendo que es el gran centro del debate político nacional, sin embargo no tiene el respaldo ni la legitimidad que tendría que tener. Sin embargo, el Perú está atravesando un momento importante en su historia política y en su historia económica. Es decir, un país que hace 20 años se reforma económicamente, que hace 10 crece un promedio de 8% al año en la economía, con un Producto Bruto Interno que se ha quintuplicado en los últimos 5 años. Es evidente que el país camina bien y lo que hay que hacer es mejorarle el sistema político. Y el Parlamento Nacional es una pieza clave, fundamental del sistema político. Y yo creo que como en China, tras la revolución de Deng Xiaoping, creo que como en Taiwán, tras la revolución de Chiang Ching-kuo, yo creo que como en los grandes países del mundo, hay un momento en que las mejores generaciones tienen que entrar a la política. O sea, basta de andar quejándonos que ese Parlamento anda mal, que ese Parlamento no funciona, que ese Parlamento está lleno de tránsfugas, de comepollos, ¿no es verdad?, de lavapiés. Basta con esto, ¿no? Yo creo que en vez de quejarnos los ciudadanos, yo digo, hay que entrar a la política. Hay que transformar ese Parlamento y hay que darle la dimensión, el espacio y la estructura del gran debate político que tendría que tener, ¿no? ¿En qué temas legales usted piensa innovar la legislación en el Congreso? Yo voy al Parlamento para una sola cosa, querido Carlos. Yo, queridos amigos de Los Olivos, yo voy al Parlamento para una sola cosa. Voy a plantear un proyecto de ley que declare el derecho a la alimentación como un derecho humano. Voy a plantear el hambre cero en el Parlamento Nacional. Yo soy un convencido que un país como este, que crece a 8%, que ha generado 2,5 millones de puestos de trabajo en los últimos 5 años, que tiene un per cápita en la costa peruana de 12 a 14 mil dólares, un per cápita chileno ya, un país como este que se da el lujo de bajarle un punto al IGB, ¿no es cierto? Pues ese es el gran debate. Yo creo que en este país no debe haber nadie que vaya a acostarse en la noche sin tener el estómago lleno. Yo creo que la alimentación es un derecho humano. Todos tenemos derecho a alimentarnos. Un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena comida. Me parece que es el fundamento para que el ser humano pueda desarrollar sus potencialidades, sus capacidades. Si la gente de Los Olivos marca el 24 y me da la posibilidad de estar en este Parlamento Nacional, el primer proyecto que yo plantearé será declarar la alimentación un derecho humano, ¿no es verdad? Y en consecuencia, exigir al Estado que el derecho a la alimentación forme parte del gran acuerdo nacional, sea una política de Estado, y declarar el hambre cero en el Perú. Lula da Silva, querido Carlos, lo ha hecho con mucho éxito en el Brasil. Declaró el hambre cero, declaró el derecho a la alimentación como un derecho humano y generó, de verdad, una política de redistribución y mejoró la calidad de vida de los brasileños de manera notable. Esta no es una idea original ni un proyecto original mío, pero creo que es fundamental que en el Perú de hoy, que está capitalizado, que crece, que se ha globalizado, que tiene tratados de libre comercio, ¿no es verdad? Es hora ya de que todos nuestros niños tengan el derecho de estar bien alimentados. Ese es mi compromiso. ¿Y en cuánto tiempo usted ha pensado poder lograr eso? Bueno, si Lucho Castañeda se hace presidente, yo he conversado esto ya con Lucho Castañeda. Lucho Castañeda está encantado con la idea, porque Lucho Castañeda es un candidato a quien hay que mirar a partir de sus obras. Dicen que somos lo que hacemos, ¿cierto? Lucho Castañeda le ha entregado a Lima 4.500 obras y al país un sistema de hospitales. Y todas las obras de Lucho Castañeda han estado orientados a los sectores populares, a los sectores menos pudientes, al CD. Entonces, cuando a Lucho Castañeda, a nuestro querido líder, yo le digo, Lucho, hay que plantear el proyecto de hambre cero en el Parlamento, ha comprado la idea de inmediato. Jorge, plantea eso en el Parlamento el primer día que tú llegues ahí y yo desde la presidencia te respaldo y generamos el gran fondo, ¿no? Pero no es una posición demagógica, vamos a decirlo, porque estamos con un 36% de pobreza extrema en el país y todavía no se tienen los recursos, las inversiones correspondientes para poder cubrir que usted le refiere a hambre cero, ¿no? Somos todavía un país muy deficitario en muchas cosas, porque no solo el tema es el hambre, sino también la salud y la educación, ¿no? Ciertamente, dos cosas acá, querido Carlos. Primero, la pobreza, García va a dejar la pobreza más o menos en el 30%. Hoy está en 32, lo dejará en 30. Es decir, García ha tenido la enorme virtud de ganarle 18 puntos a la pobreza. Toledo dejó la pobreza en 48%,
lo dejará en 30. Esto en números significa que hay más o menos 700.000 niños que están por debajo del índice calórico, del índice nutricional del primer mundo. Nosotros atacaremos a esos 700.000 niños. Entonces, ¿cómo se hace esto? Comedores populares, cocinas populares. ¿Cómo se hace esto? Apelando a la multiplicidad de recursos que tiene este país. ¿Cómo se hace esto? Generando un fondo. Así de simple, querido Carlos, amigo de Los Olivos, así de sencillo. En este país, hoy el presidente García le ha planteado al Parlamento la reducción del IGB en un punto porcentual. Hoy. Eso significa que el país está capitalizado. Y claro que lo está. El Perú hoy día, Carlos, hermano, el Perú hoy, amigo de Los Olivos, tiene 44.000 millones de reservas guardadas en el Banco Central, que me parece muy bien, porque eso habla de la responsabilidad política, de la responsabilidad macroeconómica. El Perú hoy crece en términos exponenciales, en términos de Producto Bruto Interno. El per cápita peruano ya se acerca al chileno, y entonces uno dice, si los números están tan bien, ¿por qué nuestros niños no pueden estar bien? Vamos a hacer lo que hizo Lula da Silva en Brasil. A Lula también lo criticaron. A Lula también, querido Carlos, lo llamaron demagógico, populista. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿De dónde vas a sacar? Y Lula le ha demostrado a Brasil, a América Latina y al mundo que el proyecto Hambre Cero es perfectamente posible. Y claro, y sobre todo, él sí ha generado una revolución de la distribución y ha generado justicia social, ¿no? Con referente al sistema educativo, es el principal problema. Cada periodo siempre se está convocando a los profesores para que den un examen, puedan obtener una plaza, tener un contrato ya fijo, pero que lamentablemente no aprueban el examen y están detrás de estar capacitándose. Y el tema es que no se avanza en ese asunto en el tema de la educación, porque de los índices que estamos a nivel internacional, estamos casi penúltimos y no estamos últimos. ¿Cuál es el plan acá sobre solidaridad nacional con referente al tema de la educación para el país? Esa es una gran pregunta, querido Carlos, te agradezco que me la hagas. Yo creo que, en principio, nuestro punto de vista sobre la educación es que es fundamental para alcanzar el desarrollo. Es absolutamente impensable que el Perú pueda salir de la condición de Estado, digamos, emergente hoy y cruzar el umbral del desarrollo si es que no produce una gran revolución educativa. Esa es una primera premisa. La educación es clave. Si no, no nos instalamos en la sociedad del conocimiento, ¿cierto? Si no, nos condenamos a producir y a exportar toda la vida materias primas sin valor agregado. Si no, no podemos reestructurar la economía. ¿Estamos de acuerdo? Primera premisa. El candidato Toledo, por ejemplo, ha planteado doblarle el sueldo a todos los maestros como su gran revolución educativa. ¿Y ustedes? No es verdad, nosotros primero estamos en completo desacuerdo con duplicar el sueldo a todos los maestros. Por una sencilla razón, querido Carlos, amigo de Los Olivos, porque eso termina con la meritocracia, eso termina con el esfuerzo de los mejores. En este momento hay un proceso de revolución educativa en el Perú, apuntalado por García, que hace que los mejores se capaciten, estudien, avancen. Entonces lo que nosotros planteamos es... ¿Pero qué hacer para que estos profesores aprueben dicho examen? Porque les convocan usualmente a este examen y siempre están desaprobando, desaprobando y desaprobando. ¿Qué piensan hacer ustedes para que estos profesores que están actualmente con un sueldo, vamos a decir, que ni siquiera llega a la canasta familiar, puedan tener la opción de calificar ese examen y estar entre un estándar a nivel internacional, lo que se refiere a calificación de profesores? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen para poder llegar a este objetivo? Dos cosas ahí. Primero, es verdad que hay muchos profesores que no llegan a aprobar todavía, pero hay una élite que ya aprobó. Es el 5%. Ciertamente, es que de eso se trata. Es que los mejores... ¿Qué hacer con el 95% para que nuestros niños tengan una buena calidad de educación? Tener la paciencia para seguir capacitándolos, formándolos. ¿Se han puesto una meta ustedes de 1 año, 2 años, 3 años? En 2 años debemos llegar por lo menos a un 25% de maestros ya bien capacitados. Pero nosotros tenemos una posición además importante, querido Carlos, amigo de Los Olivos. Nosotros no le vamos a duplicar el sueldo a los maestros, le vamos a triplicar el sueldo a los mejores, a los que se capacitan, a los que hacen máster, a los que hacen doctorados. Nosotros no hacemos populismo con esto. Nosotros no vamos a desandar el camino andado por el gobierno aprista, que es un buen camino. Ya iniciaron el proceso. Pero a ese punto han referido de que la caja fiscal no aguantaría, se puedan triplicar solo a los sueldos. Mejores, solo a los mejores. Estábamos hablando de un 30%, de un 40%, de un 100%. En principio hay un 5%, como bien has dicho, que ya ha aprobado las pruebas regulares. A ellos hay que triplicarles el sueldo. Cuando sean el 10, el 15, hay que hacer lo mismo, pero no al 100%. Nosotros triplicamos el sueldo a los mejores, a los que se capacitan. ¿Y los mejores en cuánto ustedes calculan que han hecho el estudio referente a este tema de la educación? Calculamos que en los próximos 5 años los mejores estarán más o menos en el 15 o 20%. 15 o 20%. ¿No? Más o menos, ciertamente. Ahora, recuerda, querido Carlos, que el Perú crece a 8%.
8% significa que el próximo gobierno estará en condiciones de generar en los próximos 5 años 2,5 millones de puestos de trabajo nuevos. Es decir, Lucho Castañeda como presidente, siguiendo este modelo económico, apuntalando esta economía, cada año puede crear 500.000 nuevos puestos de trabajo. Ahí está el tema educativo. Hay un tema muy particular con esto de los tratados de libre comercio, porque es cierto que en las cifras se puede ver de que las exportaciones se han triplicado, se ha hasta quintuplicado el tema del trabajo a través de los obreros, pero es que las empresas internacionales, por ejemplo, hablemos de un sector en particular, el sector textil. El sector textil, las empresas americanas y las europeas contratan a las grandes empresas peruanas en el sector textil porque tienen una materia prima sumamente barata y sobre todo una mano de obra barata. Y que básicamente lo que hacen acá en el Perú es el desarrollo de marcas. Por ejemplo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger envía acá a las empresas textiles peruanas para que les hagan la producción, pero para que estas prendas no sean vendidas en el mercado nacional, sino en Estados Unidos, en Europa, porque nuestra mano de obra es sumamente barata. Entonces parece ahí una falsedad que se está diciendo que con el Tratado de Libre Comercio se está creciendo en lo que se refiere a trabajo y a crecimiento en el monto de las exportaciones. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos firma un Tratado de Libre Comercio con China? Entonces ya no habría pedidos hacia el Perú, y esto se está viendo actualmente cuando uno va a estas grandes cadenas como es Ripley, Saga, y uno quiere comprar un artículo, una prenda de vestir, y todos son hechos en China. Sí, claro. No hay ningún producto que diga hecho en Perú. Uno se puede recorrer en todas las tiendas, inclusive de los mercados, y todos son productos chinos, las prendas textiles. Me haces una pregunta muy interesante, pero muy compleja. ¿Qué te parece si me lo respondes después de la pausa comercial? Pero con mucho gusto. Y les invitamos a nuestros señores televidentes que realicen sus consultas o sus preguntas, perdón, al teléfono 522-2991. Regresamos después de una pausa comercial.